Buen día, compañeros y profesora. En este video quiero mostrarles la línea de tiempo sobre la breve historia de la ingeniería industrial. En esta línea de tiempo se quiere mostrar, lo que se quiso mostrar fueron los principales personajes que fueron pioneros o fundadores del concepto de la ingeniería y de la ingeniería industrial. Y algunos conceptos o, o instituciones que también fueron creadas eh, en cuanto a la ingeniería industrial como tal. Entonces, quiero empezar diciendo que en 1739 David Hume fue el primero en crear el concepto del método científico. Eh, Él desarrolló como tal el método científico y la aplicación de la racionalidad en la creación de nuevos inventos. Entonces, él decía o él aplicaba, digamos, que cada creación eh, pues se basaba bajo el causa y efecto y sobre la experiencia. Eh, ya como segundo personaje para 1769 está James Watt, quien fue el creador de la máquina a vapor. Gracias a él se puede decir que fue el que fundó o creó la primera revolución industrial, gracias a la máquina a vapor, ya que con él inició el advenimiento de la primera máquina a vapor y generó los primeros avances en la industria textil, como lo fueron los fusillos para hilar y los telares semiautomáticos, y generó la sustitución de la mano de obra. Para 1794, entonces, se crea o se funda como tal en Francia la primera escuela de ingenieros. Como tal es una se llama Escuela de Puentes y Pavimentos, como la primera escuela de los ingenieros civiles, por el tipo de construcciones. Más que la arquitectura, fueron los primeros ingenieros en aplicar la arquitectura como un ingenio. Entonces fue la primera escuela de ingenieros civiles como tal. Ya para 1885, Frederick Winslow Taylor fue el primer personaje que habló sobre el concepto de estudio de tiempos y movimientos. Entonces, él decía que era importante el diseño del trabajo y la medición de las actividades de los obreros con un cronómetro. Entonces, él presentó algunos artículos sobre la forma de administrar la producción. Entonces fue el primer personaje a hablar sobre los estudios de los tiempos y los movimientos y sobre la forma como administrar la producción. Se puede decir que Taylor es el padre de la ingeniería industrial, puesto que, pues como habíamos hablado ahorita anteriormente, él es el primer personaje que habla sobre cómo administrar la producción. Entonces acá tenemos una frase importante que dice él. Entonces podemos ver y comprobar fácilmente que el derroche de las cosas materiales por los movimientos torpes, insuficientes o mal dirigidos de los hombres no dejan nada visible o tangible detrás de ellos. Es el pionero sobre la administración científica. Para 1900, para el año 1900, Frank y Lillian Gilbert ya no solamente sabían el concepto del uso de los tiempos y los movimientos, sino que aplicaron e hicieron estudio de tiempos y movimientos y micromovimientos. Entonces, ellos como tal tuvieron muchísimas aportaciones a la administración y a la ingeniería, pues utilizaron el cine para analizar la mejora y las secuencias de movimientos de trabajo,
desarrollaron un código de símbolos para diagramar el flujo de análisis del proceso del trabajo, demostraron la importancia del uso de las estadísticas en la administración para lograr la mejora continua del método del trabajo, destacaron la importancia de considerar el elemento humano en la planeación del trabajo y en la determinación de los tiempos, y destacaron la importancia de las ciencias humanas y en particular las relaciones de la psicología. Entonces, ellos ayudaron muchísimo en el tema o en el concepto de la optimización de muchísimos procesos eh, de manufactura. Para 1908, entonces entra un personaje muy importante como es Henry Ford. Él generó la grandiosa innovación conocida como la línea de ensamble movible, con el objetivo de que cada estadounidense tuviera su propio automóvil. Y para 1908 también creó el modelo T, haciendo mejoras continuas en este modelo, y su aportación principal en la ingeniería fue la importancia de la estrategia de la velocidad de la producción. Ya para 1916, entonces tenemos a Henry Ford. Henry Fayol, un ingeniero de minas, quien creó los conceptos de la administración para los ingenieros. Entonces escribió el primer libro de la administración industrial y general, y describe el proceso administrativo en forma de planeación, dirección y control. Entonces, en cuanto a la planificación o la planeación, entonces, ¿qué se va a hacer? En cuanto a la organización, ¿cómo se va a hacer? En la dirección, hacer que se haga, y en el control, cómo se va a realizar. Entonces, en estos 4 conceptos de la planeación, la organización, la dirección y el control, se puede decir que crea también el concepto del proceso administrativo como tal. Ya para 1927, Elton Mayo se considera el padre o el fundador de las relaciones humanas. Entonces, él hizo bastantes experimentos. Uno importante, o uno digamos que a resaltar, fue el aumentar la cantidad de luz en un grupo de trabajadores con el fin de que ellos pudieran trabajar de una manera más, con mucha más armonía, estuvieran mucho más activos, y lo que más de pronto se resaltó en sus trabajos es que a cada trabajador, los trabajadores, pues digamos que, valga la redundancia, trabajan más productivamente cuando están felices, cuando hay algún tipo de motivación, y cuando los jefes le muestran algún tipo de atención. Entonces él tiene alguna frase importante que es: un trabajador feliz es un trabajador productivo. Para 1980, entonces hay un personaje muy importante que es Michael Porter, ¿sí? Quien habla sobre las 5 fuerzas las 5 fuerzas de Porter como tal. Él es el creador de la planeación estratégica. Entonces él decía, o él dice básicamente, que es importante que toda empresa, ¿cierto?, analice las debilidades y sus fortalezas propias, y las amenazas y oportunidades externas que puedan haber, con el fin de poder generar algunas estrategias frente a los competidores. Entonces, de ahí se crea la famosa DOFA, o sea, las debilidades, las oportunidades frente a las fortalezas y las amenazas, que de ahí salen ciertas estrategias para poder enfrentar al competidor con muchas más bases.
Para 1981 se crea el Instituto Industrial de Ingenieros o el Instituto de Ingenieros Industriales, quien básicamente es el instituto que representa los intereses de todos los ingenieros industriales en el mundo, que aún sigue vigente. Para los años 2000 o el 2001, entonces, ya para terminar, se crea o aparece el concepto de la logística, la cadena de suministros, como tal la planeación o planificación de los recursos empresariales o ERPs. Entonces se dice que hay que no solamente ver la empresa como una de manera interna, o sea, no solamente la manufactura, sino a nivel exterior. Entonces, no solamente se puede observar el producto, sino que de cada producto que sale se debe crear una forma de distribución de este producto, una forma de cargue y una forma de entregar al producto a su consumidor final. Entonces todo esto se crea, gracias a toda esta cadena, se crea pues como tal la cadena logística, que es muy importante en la ingeniería como tal. Listo, entonces para terminar, quiero agradecerles por su valiosa atención y espero les haya gustado la línea de tiempo que les quise sustentar. Entonces, les agradezco mucho. Mi nombre es Ángela Fernanda Pérez Abril. Estoy inscrita en el programa académico de Ingeniería de Alimentos en el SEAD Sogamoso. Muchísimas gracias. Hasta luego.